Espíritu Santo. Pasemos en este momento entonces, mi estimado oyente, a la predicación del mensaje de esta noche. El tema del mensaje es sin excusas. Ese es el tema del mensaje que hoy quiero hablar con ustedes. Si Dios me permite, me alcanza gracia, elocuencia, claridad. Así le pido a Él en oración para que el mensaje sea transmitido correctamente como debe ser, ¿sí? Si usted escucha por ahí alguna falla, como dijo el otro día el pastor, retenga lo bueno, ¿eh? A veces, claro, uno erra acá con los nervios, ¿sí? A veces los hermanos que ya nos conocen nuestro carácter, nuestra forma de hablar, porque constantemente nos están escuchando. Pero por ahí usted que recién está empezando a escuchar nuestros mensajes, entonces sepa por ahí muchas veces disculpar si decimos algo de más o alguna palabra fuera de lugar o no nos expresamos bien. Sí, a veces son los nervios aquí, pero lo importante es que la palabra, quédese con la palabra, con el mensaje bíblico. Y el mensaje entonces que hoy quiero hablar con ustedes lleva por título Sin excusas. Para ello te invito a abrir tu Biblia. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, el evangelio que escribió Lucas, en el capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Es una parábola de Jesús. Una parábola que Jesús habló a sus oyentes. Se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Me imagino que todos ustedes están por allí. Entonces voy a comenzar con la lectura bíblica. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Así es, mi estimado oyente. El tema del mensaje yo puse por título Sin excusas. Entonces me pareció bien introducir este mensaje con el concepto de la palabra excusa. ¿Qué se entiende por excusa? La definición de la palabra excusa, para ver de qué estamos hablando. Entonces fui al diccionario, al famoso mataburro, y busqué ahí la definición, el concepto de la palabra excusa. Y lo voy a leer literalmente. Por favor, quiero que usted me preste atención, lo voy a tratar de leer detenidamente, pausadamente. Y usted, por favor, preste atención, porque este concepto nos ayudará entonces a lo largo del mensaje a comprender lo que estamos intentando hablar en esta noche. Dice así, según el diccionario, el concepto de excusa dice lo siguiente: se conoce como excusa al acto y resultado de excusar. Se conoce como excusa al acto y resultado de excusar. Es decir, enumerar razones o causas para despojarse de eventuales culpas, no tener ganas de hacer algo, liberar a alguien de una obligación o responsabilidad.
La excusa, por lo tanto, constituye un pretexto. La excusa, por lo tanto, constituye un pretexto que se aprovecha para evitar obligaciones o disculpar alguna omisión. Según el concepto aquí que acabamos de leer de la palabra excusa, si uno prestó atención y lo analizamos así de manera detenida, la excusa es un pretexto. La excusa es un pretexto que nosotros usamos para esconder, para intentar disfrazar o para intentar ocultar las verdaderas razones por la cual nos conducimos de una determinada manera o reaccionamos de una determinada manera ante determinadas circunstancias. Es decir, la excusa es este pretexto que nosotros usamos para intentar ocultar las verdaderas razones de nuestra conducta humana en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. A ver si con un ejemplo nos entendemos. Yo me acuerdo cuando estaba en el secundario, mire, me quedó grabado. Estoy hablando de hace unos 20 años atrás, pero me quedó grabado esta anécdota, esta historia. Cuando estaba escribiendo el mensaje se me vino este ejemplo. Yo tenía un compañero que era bastante vagoneta. No le iba muy bien en el colegio. Tenía muy malas calificaciones. Y entonces se venía un examen bastante importante. Si este muchacho salía mal en ese examen, ya prácticamente que perdía el año, porque tenía muy malas calificaciones, venía realmente mal. Entonces el día del examen, este muchacho levanta la mano y dice: profesora, ¿será que yo me puedo retirar? Porque no me encuentro en condiciones de hacer el examen. La profesora preguntó: ¿pero qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, a mi mamá le acaban de llevar presa y no estoy en condiciones y no me puedo concentrar. La verdad que quedé muy mal con la noticia. Entonces, claro, informaron a los directivos y los directivos decidieron darle el permiso para retirarse porque por la situación. Al otro día, los directivos le citan al padre del chico para hablar sobre la situación, lo que estaba pasando. Y para sorpresa de todos los directivos, a la tarde, en la reunión viene la mamá del muchacho, diciendo: disculpe, pero mi esposo no va a poder venir porque él está trabajando en este horario, entonces vengo yo porque dijeron que quieren hablar acá con el tutor. Era mentira. Y desde ahí siempre le decíamos: tu mamá está presa, ¿cómo está tu mamá en la cárcel? Era una excusa que el muchacho puso, porque no había estudiado y quería zafar del examen. Para eso sirven las excusas, para zafar de alguna situación, para esconder los motivos verdaderos de determinadas conductas nuestras. Y el ser humano es un especialista en presentar excusas. Ya desde chiquito presentamos excusas. Cuando nuestros padres nos mandan a hacer algo y ya nos excusamos que no podemos hacer porque me duele esto, porque estoy cansado, porque no sé. Después, cuando crecemos, presentamos excusas delante del profesor, de la profesora en el colegio. Cuando ya vamos para la vida de adulto y vamos en el trabajo, ¿cuánto de ustedes que está allí habrá presentado alguna vez una excusa delante del jefe para zafar de alguna situación? Y si hasta en la iglesia presentamos excusa, ¿o no es así, mi estimado hermano? La excusa es una especie de mentira. Es una especie de mentira. Es una rama de la mentira. Porque sirven para disfrazar, ocultar lo que está ahí detrás, para intentar zafar de una situación. Ahora, nosotros podemos excusarnos delante del papá, de la mamá, delante del profesor, de la profesora, delante del jefe, hasta delante del pastor podemos presentar excusas. Pero hay uno que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y ese es Dios. La Biblia dice que nada se escapa de su mirada, nada se escapa de sus ojos. Entonces, delante del Señor debemos presentarnos sin excusas. No hay excusas delante del Señor. No hay cómo disfrazar la verdad, porque los ojos del Señor ven tu corazón, ven mi corazón, ven nuestro corazón. Es por eso que en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios, quiero meditar, reflexionar junto a ustedes en este mensaje, sin excusas. Para ello, como acostumbro a hacerlo, dividí este mensaje en 3 partes, 3 puntos principales. Y el primer punto, quiero hablar de prioridades.
Porque existe una relación entre las excusas y las prioridades. La parábola que nosotros acabamos de leer de Jesús bien podría ser denominada la parábola de las excusas. Porque Jesús a través de esta parábola nos cuenta la historia de un señor que un día con mucho esfuerzo, con mucho amor, preparó un gran banquete, invitó a muchas personas y cuando todo estaba listo, cuando el banquete ya estaba listo ahí, mandó a su siervo a llamar a las personas que había invitado para que se presenten a la cena. Y dice la Biblia ahí, dice el Señor Jesús, que cada uno comenzaron a excusarse, a presentar excusas para no ir a la cena. Y semejantemente, mi estimado oyente, el Señor Jesús siempre nos está llamando. El Señor Jesús continúa invitando, continúa haciendo un llamado a la salvación. Constantemente el Señor Jesús nos llama, nos invita para seguirlo, para venir a su presencia. Pero lamentablemente, muchas personas cuando oyen el llamado de Jesús, muchas personas cuando oyen la invitación de Jesús comienzan a poner excusas. Comienzan a excusarse delante de Jesús. Discúlpame, Señor, pero yo no te voy a poder seguir porque me pasa esto. Discúlpame, Señor, pero yo no voy a poder obedecer a tu llamado, a responder a tu invitación porque tengo esto otro. Y las excusas ponen en evidencia, sacan a la luz, reflejan las prioridades que hay en el corazón de dichas personas. Por eso no es de extrañar, no es casualidad que si usted continúa leyendo el Evangelio de Lucas, después de que Jesús habla de esta parábola, Él entonces comienza a hablar de que cuando uno oye el llamado del Señor, el llamado de Jesús, debe tomar su cruz y seguir a Cristo. Él habla de la renuncia, Él empieza a hablar de las prioridades, de que Jesús, Cristo, tiene que tener la prioridad en nuestro corazón. Pero cuando empezamos a presentar excusas, eso pone en evidencia qué prioridades hay en el corazón de los que se excusan para seguir al Señor. Y para ello, siguiendo el relato aquí de Jesús, quiero hablar de 3 excusas, de 3 prioridades. Si usted sigue ahí el relato, Lucas capítulo 14 estamos, ¿no? En el versículo 18, en la parábola que Jesús habló, primero quiero hablar de lo material. En primer lugar quiero hablar de lo material. Porque Jesús dice así, Lucas capítulo 14, versículo 18, continuando con el relato, dice así, después de que el Señor terminó la cena, estaba todo listo, mandó a su siervo para llamar a los invitados, entonces dice así, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Es decir, comenzaron a poner excusas. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. ¿Cuántas personas para quienes su dinero, sus riquezas, sus bienes materiales se transforman en una excusa, en un obstáculo para obedecer aquel llamado del Señor, sígueme? Porque escuchan el llamado de Jesús, reciben la invitación del Señor, pero para obedecer plenamente a este llamado, para obedecer plenamente a esta invitación, muchas veces uno tiene que dejar de lado actividades que son ilícitas, actividades que son inmorales, como por ejemplo, se me viene a la mente, no sé, el narcotráfico, aquellos que ejercen la prostitución, aquellos que frecuentan determinados lugares cuyos ambientes no es correcto para un cristiano. Y cuando se dan cuenta que tienen que renunciar a estas cosas, comienzan a excusarse. ¿Cuántos artistas que escuchan el llamado de Jesús? Un día Jesús se les presenta y les hace la invitación. Pero ahí están estos actores, actrices, que participan de programas y escenas inmorales,
Programas que muchas veces defienden valores del mundo, valores que provienen del corazón de Satanás, valores que van en contra de los valores bíblicos, de los valores cristianos. Están aquellos músicos que le cantan a las cosas del mundo. Entonces, cuando el Señor se les presenta, les hace la invitación a su gran banquete, les hace el llamado a la salvación, comienzan a excusarse. Pero es mi fuente de ingreso, es la posición social que yo adquirí, es el estatus que tengo que mantener. No estoy dispuesto a perder este poderío económico, este poderío a nivel social que con tanto esfuerzo logré conquistar. Excusas. Comienzan las excusas. Ahora hay otros que están en el otro extremo. Hay personas que mientras tienen limitaciones, viven en la presencia del Señor. Se congregan, oran, sirven al Señor constantemente. Son un ejemplo de cristianos. Pero cuando el Señor empieza a abrir las puertas para las bendiciones y empiezan a prosperar, a avanzar materialmente, económicamente, a veces el Señor abre una puerta para un mejor trabajo, con un mejor ingreso, una casa más grande, más cómoda, a veces hasta más cercana a la iglesia, un auto nuevo, un autito que les va a permitir trasladarse. Pero automáticamente con la prosperidad económica se empiezan a alejar del Señor. Empiezan a poner sus corazones, sus ojos en las bendiciones y se empiezan a olvidar del Dios de las bendiciones. Estas cosas ponen en evidencia, sacan a la luz las prioridades que hay en el corazón. Para las riquezas no hay excusas, pero para las cosas del Señor ahí salen todas las excusas. Es por ello que el Señor dijo así, el propio Jesús. Usted conoce la historia. Dice la Biblia que un día un joven muy rico se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte, para ser tu discípulo? En fin, para obedecer a tu llamado, a tu invitación. Quiero ser parte de este gran banquete. Entonces el Señor Jesús le dijo: tienes que cumplir todos los mandamientos. El joven sacó pecho, orgulloso, dijo: Señor, eso lo hago. Cumplo todos los mandamientos. Entonces el Señor le volvió a contestar: entonces te falta una cosa. Vaya y venda todas tus propiedades, todos tus bienes y entregalo a los pobres y vení y seguime. Y dice la Biblia que el joven rico, su semblante cambió y se puso triste. Y ante esta situación Jesús habló lo siguiente a sus oyentes. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos. Esto está en Marcos capítulo 10, versículo 23 al 25. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. No se confunda, mi estimado oyente. No es que el Señor tenga problema con la prosperidad económica y material. No es eso. El problema es que generalmente las personas ricas aman más sus riquezas que al Señor. Las personas que tienen muchas riquezas, muchos bienes materiales, poder económico, poder político, esta fama social, cuando alcanzan una determinada posición, un determinado estatus, no están dispuestos a bajar de nivel. Y eso pone en evidencia que en su corazón tiene prioridad las riquezas, el dinero, la fama, el éxito, el estatus alcanzado, y el Señor Jesús queda renegado atrás. Es una cuestión de prioridades. Las excusas ponen en evidencia nuestras prioridades. En segundo lugar, quiero hablar de lo profesional, porque Jesús continúa el relato de la parábola, la historia de este hombre en el versículo 19, Lucas capítulo 14, versículo 19, viene otra excusa. Jesús dice: otro adujo,
acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Ahí está la excusa. Voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. A ver, hago una pregunta. ¿Está mal trabajar? ¿Está mal ser esmerado, dedicado en el trabajo, en la profesión que te toca ejercer, ser responsable, ser un buen laburante, ser un buen trabajador, un buen profesional? No, de ninguna manera. No está mal. Así debería ser. Lo que está mal va a depender de la respuesta que usted dé a la siguiente pregunta que te voy a hacer a través de este mensaje. La pregunta es la siguiente. Y de lo que respondas en tu corazón, entonces ahí va a depender si está mal o está bien la cosa. Usted va a saber cuál es la prioridad en tu corazón. La pregunta es lo siguiente: ¿te esmeras de la misma manera en tu trabajo que con las cosas del Señor? Repito, ¿te esmeras de la misma manera en tu trabajo que con las cosas del Señor? En otras palabras, ¿le pones las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma pasión, las mismas fuerzas, las mismas energías en tu trabajo, en tu profesión, que en las cosas del Señor? A ver si con algunos ejemplos podemos entendernos un poquito mejor. En el trabajo, en tu trabajo, llegamos siempre a horario, no importa si a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, con frío, con calor, pero usted está ahí firme en el horario en punto, porque es una vergüenza llegar tarde al trabajo, porque me da pena con mi jefe, porque van a pensar que soy un irresponsable, y eso está muy bien. Pero cuando se trata de venir a horario en el culto, cuando se trata de llegar a horario en el turno de la oración, ¿somos igualmente responsables? O cuando se refiere al trabajo, ahí no hay excusas. Yo tengo que estar en ese horario, como sea. Haya paro de colectivo, esté lloviendo, lo que sea, pero yo tengo que estar en ese horario. Pero cuando se trata para las cosas del Señor, comienzan las excusas. Cualquier excusa es buena para llegar tarde. Por ejemplo, nunca hay excusas para faltar en el trabajo. Usted es una persona muy dedicada. Llueve, truene, caiga nieve, sea lo que sea, asistencia perfecta. Porque usted es responsable. Porque usted sabe que tiene que cuidar tu trabajo. Porque usted sabe valorar la fuente de trabajo, la fuente de ingreso, con lo cual satisface las necesidades de tu familia. Y eso está muy bien. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, para venir al culto, para faltar al curso de teología, para faltar a las campañas de oración, para faltar acá a las reuniones, ahí comienzan las excusas. Cualquier excusa es buena para no venir a la iglesia. Estas cosas reflejan las prioridades que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, allá en el trabajo somos capaces de someternos a cualquier política de la empresa. Cualquier política, cualquier norma que la directiva de la empresa establezca para las normas de convivencia, toda empresa tiene eso. Los hermanos aquí que trabajan en empresas saben que es así. Algunos tienen que llevar un uniforme, el horario, la metodología de trabajo, los grupos de trabajo. Algunos que tienen que atender al público, entonces se les exige una buena presencia. No estoy hablando de si es feo o lindo, estoy hablando de una buena presencia. De tener bien prolijo, tiene que estar bien afeitado, porque no puede dar una imagen de sucio, de mugriento. Tiene que estar bien arreglado el pelo. Si es una señorita, una mujer, tiene que tener cierto uniforme, tener una cierta elegancia, porque va a atender al público y tiene que dar una buena imagen. Y allá en el trabajo nos sometemos libremente a esas cosas, a esas medidas. Porque al fin y al cabo es el trabajo, es mi fuente de ingreso y lo tengo que cuidar. Pero cuando aquí en la iglesia se establecen ciertas normas de convivencia, ciertas medidas para igualar a todos,
Y si no estamos de acuerdo con esas medidas, ya es razón suficiente para irnos de la iglesia, no venir nunca más. ¿Por qué en el trabajo sí y para con las cosas del Señor no? ¿Por qué con las cosas del trabajo, de la profesión, no hay excusas? Pero para con las cosas del Señor sí tenemos un montón de excusas. Las excusas revelan las prioridades que hay en tu corazón. Cuando se trata, por ejemplo, de preparar un informe, de realizar un trabajo allí en tu lugar, en la empresa donde usted se desempeña, no tenemos problemas de dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Si tenemos que trasnochar, lo hacemos. Y ahí viene la pregunta. ¿Y para con las cosas del Señor, le dedicas el mismo esfuerzo? ¿Le dedicas las mismas ganas, la misma responsabilidad? Se trata de prioridades. Dime tu excusa y te diré tu prioridad. En tercer lugar, quiero hablar de la familia. Porque Jesús continúa el relato en el versículo 20, diciendo, otro alegó, acá está otra excusa. Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Me acabo de casar, estoy ahí con mi esposa, la luna de miel, y entonces no me puedo ir. Nuevamente hago la pregunta, ¿está mal amar a la familia, amar al esposo, a la esposa, a los hijos, a tu mejor amigo? En fin, a los más allegados, ¿está mal tener amor, respeto, consideración? No, de ninguna manera. Pero cuando tu familia se interpone con tu fe, ¿qué pasa cuando tu familia se interpone con el Señor Jesús? ¿Cuál es tu prioridad? Entonces surgen las excusas, pero es mi familia, pero es mi esposa, es mi esposo, son mis hijos, es mi mejor amigo. Son mis allegados, no les puedo fallar, no les quiero incomodar, no les quiero desagradar. Entonces buscamos agradar a todos los demás, pero ¿cuándo vamos a buscar agradar a Dios? Es una cuestión de prioridad. ¿Cuántas personas que ni se congregan porque tienen miedo de qué dirá la familia, que se cambió de religión? Traicionó la tradición de la familia. ¿Cuántas personas que no pasan por el bautismo? ¿Cuántas personas que no pasan por el casamiento, que no arreglan su situación delante del Señor? Estoy hablando de personas adultas, porque un chico, un menor de edad que está bajo el cuidado de los padres, vaya y paz. Estoy hablando de personas que ya toman sus propias decisiones, que ya están en condiciones de decir, esta es mi vida, es mi decisión. Si me respeta bien y si no, es la mía. ¿Cuántas personas que ponen como excusas a su familia? No, porque voy a ofender a la familia. ¿Y cuándo se van a preguntar, ¿y acaso no estoy ofendiendo a Dios? Uno tiene que amar a la familia. Ame al esposo, ame a la esposa, ame a sus hijos, ame a sus padres. Pero cuando la familia te da a elegir entre el Señor Jesús y ellos, nuestra respuesta debería ser mamá, papá, hijo, hija, familia, hermano, hermana, primos, tíos. Te amo con todo el alma y voy a estar ahí para ayudarte. Voy a estar, si está a mi alcance, para lo que necesite. Voy a estar orando por vos. Te amo con toda mi alma, pero no me des a elegir entre ustedes y mi Señor Jesús. Porque ustedes no murieron en la cruz por mí. Fue Cristo quien murió por mí. Él está en primer lugar. Él está en primer lugar. Nosotros deberíamos tener excusas para con el mundo. Nosotros deberíamos presentar excusas para con nuestras familias. Cuando intentan arrastrarnos a las cosas del mundo, deberíamos decir, discúlpeme, me va a tener que excusar. Pero yo ya no practico esas cosas. Yo ya no frecuento esos lugares. Ese ya no es mi estilo de vida. Te amo, te respeto, pero no cuente conmigo para estas cosas porque ahora soy creyente, porque ahora conocí a Cristo, porque ahora amo a Jesús y a mí, Señor, eso no le agrada. Y en primer lugar yo busco agradar al Señor. Es una cuestión de prioridades. Es por ello que el propio Jesús habló en Lucas capítulo 14 versículo 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre,
a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Basta de excusas. En otras palabras, el Señor está diciendo, basta de excusas. Cristo tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él es nuestra prioridad. La salvación es nuestra prioridad. La vida eterna es nuestra prioridad. Delante del Señor, sin excusas. El segundo punto del mensaje, ya hablé de la relación que existe entre las excusas y las prioridades. Ahora quiero hablar del orgullo. Porque existe una relación entre las excusas y el orgullo que hay en el corazón. Por eso es que yo le decía, preste atención al concepto que nosotros leímos ahí al comienzo. Porque si usted recuerda bien, conceptualmente la excusa es un pretexto. Así habíamos dicho. La excusa es un pretexto que nos sirve ¿para qué? Para zafar. ¿Qué significa zafar en la jerga? Para no reconocer nuestros errores, para no reconocer nuestras fallas, para no reconocer nuestras debilidades, para no reconocer nuestras limitaciones. Es decir, es mucho más fácil presentar una excusa que decir me equivoqué, fallé, erré. Es mucho más fácil presentar una excusa que asumir las responsabilidades por nuestras acciones. Y esto es orgullo. El no reconocer nuestros errores, nuestras fallas. El no tener esa capacidad de reconocer lo que está mal en nosotros cuando nos equivocamos y presentamos excusas. Eso es orgullo. Entonces las excusas ponen en evidencia el orgullo que hay en nuestro corazón. Y que por causa de este orgullo no somos capaces de reconocer aquello que está mal en nosotros. Y para que podamos entender este punto del mensaje, voy a hablar de 3 ejemplos bíblicos. 3 casos diferentes que presentaron excusas delante del Señor para no reconocer sus fallas, sus errores. En primer lugar, el tema de no reconocer el pecado. Y para ello voy a tomar el ejemplo donde todo se originó, en el Edén, con Adán y Eva. Ellos estaban ahí en el Edén, tenían todos los árboles lindos, con frutas preciosas, hermosas, los animalitos, todo tenía para ser felices. Dios había preparado todo al hombre, a la mujer, para que ellos fueran felices. Pero Dios le había dado un mandamiento negativo, un mandamiento negativo. De aquel árbol que está allá, de aquel fruto que está allá, ese usted no puede comer. Ese usted no puede comer, porque el día que usted coma de eso ciertamente va a morir. Y la Biblia dice que, ¿qué fruta fueron a comer Adán y Eva? Esa que está ahí. Y luego entonces de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, en otras palabras, de que cometieran pecado, se da un interesante diálogo entre Dios, Adán y Eva. Y esto lo registra el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 9 al 13. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13 dice así: pero Dios el Señor llamó al hombre, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Mire, el Señor, casi como un detective en una sala de interrogatorio con el sospechoso, que le empieza a interrogar para que confiese. Para que el sospechoso confiese. Fui yo el que me mandé la macana, fui yo. De la misma manera el Señor empieza a interrogar a Adán y le da la posibilidad de confesar. El Señor le dice, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Le está dando la oportunidad de que Adán dijera, sí, Señor, fui yo, comí el fruto que usted me prohibió, te pido perdón, Señor, reconozco mi error, reconozco mi falla. Sin embargo, ¿qué hace Adán? Adán responde, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. En otras palabras, no reconoce su culpa. La mujer que me diste por compañera, casi que pone la culpa en Dios. Yo estaba bien, santito, tenía plena comunión con usted, hasta que usted me dio a esa bruja por compañera, y esa fue la que me hizo comer la fruta. La culpa es de ella, yo no tengo nada que ver. Excusas.
Dice la Biblia, entonces Dios el Señor le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Pero Eva, en vez de reconocer su falla, de reconocer su pecado, Eva contesta, la serpiente me engañó. En otras palabras, la serpiente es la culpable. Ni Adán ni Eva reconocieron su culpa. Ni Adán ni Eva reconocieron su error. Comenzaron a excusarse. Y mi estimado oyente, ¿cuántas personas que por el orgullo que hay en su corazón no reconocen sus fallas, no reconocen sus pecados, no reconocen sus errores, no reconocen sus malas decisiones? Viven culpando a los demás. La culpa es del otro, la culpa es de mi esposo, la culpa es de mi esposa, la culpa es de mis padres, la culpa de la crianza que yo recibí, la culpa es de la sociedad en la cual yo vivo, la culpa es de mi mala suerte. Es que no tengo suerte, es que todo me sale mal. No, no es que todo te sale mal, es que haces todo mal. Tu vida va a empezar a cambiar cuando empieces a hacer las cosas bien, pero para eso tenés que reconocer tus errores. La culpa del diablo que metió la cola. Nunca somos los culpables. Siempre somos la víctima de la situación. Es cierto, mi estimado oyente, ya hablamos en otros mensajes, que las conductas de los demás tienen influencia sobre nosotros. Los errores de los demás a veces tienen consecuencias sobre nuestras vidas. Las malas decisiones de los demás a veces nos arrastran a nosotros a tomar malas decisiones. Pero cuando oímos el llamado de Jesús, cuando nos encontramos con el mensaje del Evangelio, Cristo no está preocupado en las excusas. Cristo lo que quiere es que usted reconozca tu error, que reconozcas tu falla, que reconozcas tus pecados, porque ese reconocimiento te llevará al perdón de Dios. Cuando reconocemos que erramos, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestras fallas, cuando dejamos de presentar excusas, cuando dejamos de poner la culpa en los demás y decimos, Señor, yo erré, yo fallé, esta es mi miseria, este es mi error, yo anduve apartado de tus caminos, yo decidí andar fuera de tus caminos. Entonces dejamos de lado el orgullo, entonces nace la humillación en nuestros corazones. Y con la humillación viene la fe, y con la fe viene la salvación, el perdón de nuestros pecados. Es por eso que el salmista escribió en el Salmo número 32, en el verso número 5, pero te confesé mi pecado. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. En otras palabras, no intenté disfrazar, no puse excusas, puse todo delante de ti, Señor. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Sin excusas delante del Señor. Confesá. Reconoce tus errores. El Señor no te lo va a sacar en cara, no te va a pasar la factura. El Señor te va a abrazar, te va a perdonar, te va a limpiar, te va a restaurar. Porque dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Basta que uno confiese y se arrepienta delante del Señor. Ahora, en segundo lugar, quiero hablar de no reconocer nuestra falta de confianza en Dios. Porque a veces presentamos excusas para ocultar nuestra falta de confianza en Dios. Y esto queda muy latente cuando Dios nos llama a servirle. Cuando Dios nos llama para hacer algo para su obra. Y ahí muchas veces queda latente. Las excusas que presentamos en realidad ocultan o no nos permite reconocer que no confiamos lo suficientemente en el Señor. Y esto pasó con Moisés. Dios a Moisés le presenta allá en el desierto, creo que era Madián, si mal no me equivoco, ahí en una zarza que ardía pero no se consumía, y llama a Abraham para una obra, para una misión especial, liberar a su pueblo de la esclavitud allá en Egipto, para que Moisés vaya, se presente delante del faraón y diga, deje ir a mi pueblo. Lo manda a decir el gran yo soy. Y ante este desafío, ante esta misión, ante este llamado del Señor para la obra, el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 14, Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 14, registra una conversación que se da entre Moisés y Dios.
Moisés dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. En otras palabras, puso como excusa. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Era verdad lo que estaba diciendo Moisés. No estaba mintiendo, él tenía este problema. Él dice, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Pero ese no era el verdadero problema. El problema no era que Moisés tenía limitaciones, que tenía dificultades. Esta excusa ocultaba un mal mayor, que Moisés no lograba confiar en aquel que lo llamó. Moisés no lograba confiar plenamente en aquel que le había entregado esta comisión. Y Dios por eso dice que le contesta, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. En otras palabras, anda y confía en mí. Si yo te llamé, yo te voy a respaldar. Si yo te llamé, yo te voy a capacitar. Si yo te llamé, yo te voy a llenar de poder para que hagas aquello que te estoy encomendando hacer. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. La excusa de Moisés produjo enojo en el Señor. Mi estimado oyente, si nosotros fuésemos capaces de realizar todo lo que el Señor nos llama a hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestras propias aptitudes, con nuestras propias virtudes, entonces la gloria sería para nosotros y no para el Señor. Dios no trabaja de esa manera. Dios llama a los débiles. Dios llama a los que no tienen capacidad. Dios llama a los que tienen lleno de limitaciones. Porque el Señor te va a llevar más allá de tus posibilidades. Donde sos débil, el Señor va a poner fuerzas. Donde no tenés capacidad, el Señor te va a capacitar. Es el Señor el que nos da talento. Es el Señor el que derrama sus dones sobre nosotros. Es el Señor el que nos da de su unción, de su poder, para que podamos hacer aquello que Él nos llamó a hacer. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Entonces las personas van a decir, pero este era uno que no sabía ni hablar y ahora está ahí hablando delante de las personas. Gloria sea dado a Dios. Mire cómo trabajó en este muchacho. Mire cómo trabajó en esta mujer. Entonces la gente va a decir, pero este no sabía ni cantar. Este no sabía ni una nota de guitarra y ahora me está cantando delante de la gente y se le escucha bien. Y qué unción, qué poder. Gloria sea dado a Dios cómo levantó a este muchacho, a esta chica, cómo trabajó en esta persona. Cuando más débiles somos, más se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Pablo era bien consciente de esto. Él por eso escribió en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Él dijo así: hermanos, consideren su propio llamamiento. 2 puntos. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nadie pueda sentir orgullo de sí mismo, sino sentir orgullo de nuestro Dios. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si el Señor te llamó, el Señor te va a respaldar. El Señor te va a capacitar. El Señor te va a fortalecer. Sin excusas delante del Señor. En tercer lugar, las excusas a veces nos llevan a no reconocer nuestra falta de integridad, de fidelidad a Dios. Porque cuando somos llamados a servir al Señor, asumimos un compromiso en primer lugar con Dios, con el Señor y no con el pueblo. Entonces jamás nosotros podemos tomar como excusa al pueblo para no reconocer nuestra falta de integridad, de fidelidad para con Dios. Jamás un pastor, un predicador, un líder ministerial podrá tomar como rehén al pueblo, podrá tomar como excusa y culpar al pueblo por nuestra falta de integridad o nuestra falta de fidelidad a Dios.
Esto fue lo que sucedió con Aarón. Cuando Aarón hizo construir aquel becerro de oro, cuando allá Moisés fue a hablar con el Señor y se tardaba mucho. Entonces la Biblia nos relata que Aarón hizo construir un becerro de oro y el pueblo de Israel empezó a adorar al becerro de oro. Y ahí dice la Biblia en Éxodo capítulo 32, versículo 21 al 23, dice así: Moisés vio esto cuando bajó allá del monte y le dice a Aarón, le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Y ahí viene la excusa. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. En otras palabras, la culpa es del pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses para que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Mi estimado oyente, los que fuimos llamados por el Señor para realizar una obra para Él, pastores, predicadores, maestros, evangelistas, en fin, sea cual sea la función que Dios puso sobre nuestras vidas, sobre nuestras espaldas, hay una gran responsabilidad que pesa sobre nosotros. Porque nosotros no fuimos llamados para agradar al pueblo en primer lugar. Fuimos llamados para agradar a Dios. Fuimos llamados para formar un pueblo santo. Fuimos llamados para cuidar del pueblo conforme la voluntad y los mandamientos del Señor. Y un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Vamos a tener que rendir cuenta por lo que predicamos. Vamos a tener que rendir cuenta por lo que aconsejamos. Vamos a tener que rendir cuenta por las decisiones que tomamos. Y no vamos a poder poner excusas delante del Señor. Jamás usted, querida iglesia, podrá servir de excusas para nosotros, para culparles a ustedes por nuestra falta de integridad, nuestra falta de convicción y nuestra falta de fidelidad para con las cosas del Señor. Si nos toca liderar un pueblo que no le gusta la enseñanza, jamás podremos excusarnos delante de Dios y decir: no voy a enseñar más las doctrinas porque a este pueblo no le gusta recibir enseñanza. Si nos toca liderar un pueblo que no le gusta orar, que es flojo para la oración, nunca eso puede servir de excusas para que nosotros dejemos de orar. En nuestro corazón resuena aquella palabra que dijo el profeta Jeremías capítulo 23 versículo 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas. No hay excusas delante del Señor. Y por último, para cerrar y concluir, hablé de las excusas y las prioridades, las excusas y el orgullo. Ahora quiero hablar de las excusas y el llamado. Porque de la misma manera que este hombre organizó, el hombre de la parábola de la historia, un gran banquete e invitó a todos cuando ya estaba listo, todos comenzaron a excusarse, a presentar excusas y no fueron al banquete. De la misma manera hoy, el Señor Jesucristo nos está llamando, nos está convidando a un gran banquete, al banquete de la salvación. Y no hay excusa para no responder a este llamado. No hay excusa. Porque dice el versículo 24 de esta historia, ¿no? Escuche lo que dice bien, lo que dice el Señor aquí. Ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. En otras palabras, no acepto excusas. Jesús también llama a todos a la salvación, porque Él desea que todos sean salvos. Y Él nos invita a participar del gran banquete de las bodas del Cordero de Dios, de las bodas de Jesús con su iglesia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, dice así: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, aquel día en que Jesús se unirá en la eternidad con la iglesia. Nosotros como iglesia nos uniremos en la eternidad con nuestro Señor, con Jesús. Su novia, la iglesia, se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, de santidad, de pureza. El ángel me dijo: escribe, dichosos
los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos. Y usted siente la dicha de que Jesús te está invitando a ser parte de su banquete. Usted siente la dicha de que Jesús te haya llamado, te está invitando para ser salvo, o va a comenzar a poner excusas. Ciertamente en aquel día no habrá excusas delante del Señor. Pablo escribió a los Romanos capítulo 1 versículo 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Mi estimado oyente, si aún la naturaleza, si aún la creación es tomada en cuenta como testimonio de que hay un Dios soberano, de que hay un Dios todopoderoso, de que hay un Dios creador, de que hay un Dios glorioso, de que hay un Dios salvador, y esto debiera hacer nacer en nuestros corazones el deseo de conocer a ese Dios. Si aún la naturaleza da testimonio de esto, ¿cuánto más el testimonio de Jesús? ¿Cuánto más el testimonio del Evangelio? ¿Cuánto más el testimonio de esta palabra que usted está escuchando aquí en esta noche? Porque ciertamente te digo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi estimado oyente, Dios siempre va a poner a alguien para que te anuncie el Evangelio. Dios siempre va a enviar a alguien a tu puerta. Allí cuando estés en el hospital, cuando estés por la calle, algún primo, algún pariente, algún hermano, alguien, algún vecino, alguien que te va a decir: Jesús te ama, Jesús te está llamando para que seas salvo. Venga, entréguese a Jesús. Y usted no tendrá excusas delante del Señor el día de mañana. Quien escuchó el mensaje de salvación ya es preso de ese mensaje. Deje de poner excusa. Deje de poner excusa delante del Señor. Venga delante de la presencia de Dios. Reconozca su falla, reconozca sus pecados, reconozca sus errores, reconozca sus limitaciones, reconozca sus debilidades y reconozca a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Sin excusas delante del Señor. Basta de excusas. El Señor es bueno. Hoy es tiempo de invitación. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es el tiempo del llamado. Hoy Dios nos llama para la salvación. Hoy Cristo nos llama para la salvación. Obedezca al llamado de Jesús. No endurezca su corazón. No deje que las excusas llenen tu corazón. En esta noche quiero orar por usted. Usted que está ahí del otro lado, quiero orar por tu vida. Si usted se sintió identificado con este mensaje, con algunas de las cosas que hablamos aquí, o por qué no con todas, abra tu corazón en este momento. Deje que el Espíritu Santo venga a obrar, que el Espíritu Santo en este momento ministre a tu corazón, que el Espíritu Santo toque tu corazón, que el Espíritu Santo te convenza de todo pecado, toda justicia, todo juicio. Si usted de aquello que anda poniendo excusas para venir a la presencia de Dios, para arreglar tu situación delante del Señor, clamo al Señor que en esta noche el Espíritu Santo haya hablado a tu vida y deje de lado la excusa y venga a los caminos del Señor. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, aquí estamos en tu presencia, Padre. Aquí en esta noche, Señor Dios, una vez más estamos convencidos de que tu palabra ha sido predicada, Señor Dios. Padre, tú que sabes la situación de cada persona que está allí del otro lado. Tú que en este momento estás viendo los corazones. Tú que en este momento estás viendo, Señor Dios, aquellos, Señor, que predicamos aquí en esta noche. Aquellos que tal vez hasta este día, hasta este momento, estaban presentando excusas. Estaban presentando delante de ti, Señor Dios, disculpas. Delante de ti, Señor Dios, estaban presentando estas excusas para no seguirte, para no escuchar este llamado, para no escuchar tu voz diciendo: seguime, vení a mí, entrega tu vida a mí, venid a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Pero en este momento, a través de esta palabra, Señor Dios, sus corazones fueron conmovidos, sus corazones fueron convencidos, porque eres tú, Espíritu Santo, el que convence. Eres tú, Espíritu Santo, el que habla. Eres tú, Espíritu Santo, el que envías el mensaje, Señor Dios. Nosotros solamente somos canales de comunicación, somos instrumentos en tus manos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús,
venga a obrar en la vida de cada oyente. Venga a obrar en la vida de cada hermano, de cada hermana. Venga a obrar, Espíritu Santo, en este momento en cada corazón. Venga a arrancar de los corazones las excusas. Venga a arrancar de los corazones el orgullo. Venga a arrancar de los corazones, Señor Dios, el temor. Y que en este momento, Padre, todos los oyentes que están allí, nosotros que estamos aquí, Señor, tu iglesia, nos entreguemos cada día más a ti, Señor Dios. Que sepamos reconocer tu llamado, el llamado a la salvación, pero también, Señor Dios, el llamado para servirte. Que aprendamos a confiar en ti, Señor Dios. Que aprendamos, Señor Dios, a ser fieles. Señor, venga a obrar en nuestros corazones diariamente para formar en nuestros corazones un corazón íntegro. Para que venga a formar en nuestros corazones el carácter cristiano. Para que vengamos a ser líderes. Para que vengamos a ser predicadores, anunciadores, siervos llenos de convicción, Señor Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu obrar. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por el alimento espiritual que nunca haces falta, Señor Dios. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén.